Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Dios te bendiga, Pensacola, con ustedes una vez más, tu hermano y pastor Freddy Malpica, con la Iglesia Primera Asamblea de Dios, Pensacola. Pues esta mañana quería hablar un poquito más del purgatorio. Aleluya. Vamos a hacer una pequeña parte 3 porque se presentó unos versos supuestamente en apoyo o en justificación para la doctrina de la Iglesia Católica Romana, referencia al purgatorio, con una parte de la Biblia, ¿verdad? Porque ya hicimos dos partes, purgatorio parte 1, purgatorio parte 2, en donde estamos hablando, pues básicamente que esa doctrina no es correcta y que es basada por mayor parte en fuentes o recursos extrabíblicos, ¿verdad? Entonces, pues se presentó unos versos que se trataron de usar como una base para esta doctrina, pero vamos a revisar esos versos que están en la palabra, ¿verdad? Que están en la Biblia como las conocemos nosotros, pero vamos a examinar a esos versos a ver si en realidad respaldan esa doctrina. Amén. Aleluya. Y saliendo de eso un poquito, vamos a hablar de nuestro deber cuando viene a estas cosas que vamos a hablar ahora mismito. Ok, so anyway, vamos a empezar. Padre, gracias por este día, por esta oportunidad, por esta palabra. Señor, guía mi mente, mi corazón, mi vocabulario. Señor, tú sabes que yo no manejo el español muy bien, Señor, pero dame las palabras, dame el entendimiento, dame la sabiduría, dame la habilidad para poder, Señor, hablar de estas cosas correctamente y que se pueda entender por todas las personas que estén viendo este video. Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con mí y en mí, Señor, guiándome en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Aleluya. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a empezar en el verso 12 porque es ahí donde empieza, pues ahí esos son los versos que se estaban usando para supuestamente respaldar el purgatorio. Para revisarlo un poquito, el purgatorio pues es una enseñanza en la Iglesia Católica Romana donde ellos dicen que la persona que muere en gracia y amistad con Dios, pero que es imperfectamente consagrado o imperfectamente santificado o no ha sufrido por sus pecados aquí en esta tierra, pues entonces ellos tienen que pasar un tiempo en el purgatorio, que no es un destino final supuestamente después de la muerte, es un destino pues por un ratito, donde ahí donde ellos pasan un proceso para ser santificados, para ser limpiados, para que entonces después ellos puedan ir a la presencia de Dios. Entonces, pues, anyway, en los primeros dos videos hablamos de todo eso y el por qué eso no hace sentido de acuerdo a la palabra de Dios, y como no hace sentido hasta por lo que ellos usan para justificar esta doctrina o para respaldar esta doctrina. No hace sentido, ya hablamos de eso bastante, pero esta es la última porque pues usaron unos versos de la palabra y vamos a ver. Bueno, Primera de Corintios capítulo 3, empezando en el verso 12, dice así: se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ahí son las palabras clave para ellos, supuestamente, donde dice aquí:
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues si tú lees estos versos y ya en tu mente te introducieron esa doctrina que por fuego y tú vas a ser purificado en el purgatorio después de la muerte, porque tú tienes que ser limpio antes de ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Que el fuego tiene que purificarte. Pues entonces cuando tú lees estos versos, es posible que tú pienses que pues que el uno está respaldando al otro. Es posible que tú pienses que básicamente, me perdonan un momentito aquí. Es posible que entonces tú pienses que pues que estos versos están respaldando esa doctrina de que por fuego tú tienes que ser santificado después de la muerte, porque por causa de cualquier imperfección que no haya sido manifestada aquí en la tierra después de tú aceptar a Jesucristo. Pero nosotros entendemos que la Biblia en total, específicamente el Nuevo Testamento, que está hablando en cómo se aplica y a nosotros lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entendemos que ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario cubrió todas las cosas. Es a través de su sangre y su llaga que somos sanados y perdonados, y que a través de ese sacrificio y ese hecho somos guardados de la ira de Dios y somos ya limpios. Tú sabes que no hay ninguna necesidad para ser purificado, o no hay ninguna razón por encontrarte supuestamente imperfectamente santificado o procesado después de aceptar a Jesucristo. No hay ninguna, porque entonces eso quiere decir que lo que Jesús hizo no es perfecto, que lo que Jesús hizo no es lo suficiente. Si en realidad hay una posibilidad que tú puedas ser imperfectamente purificado, santificado, como sea que tú quieras decirlo, porque eso es lo que la doctrina de la Iglesia Católica dice, que supuestamente tú estás debajo de la gracia de Dios y en amistad con Dios. Pero con todo y eso, que es posible que tú seas imperfectamente limpiado o perdonado, santificado, cualquier palabra. El punto es que hay una imperfección. Pero ¿cómo es posible que haya una imperfección si tú estás debajo de la gracia de Dios y en amistad con Dios? Entonces, ¿qué? ¿Dios no es perfecto entonces? ¿La gracia de Dios no es perfecta? Ese es el problema con esta doctrina. Pero anyway, cuando tú lees estos versos y tú ves que dice aquí, en el verso 13, en la segunda parte del verso 13, que dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Chacho, tú ves eso, y ya con esa semilla que te ponieron en la cabeza, tú empiezas a pensar, bueno, wow, tengo que ser probado por el fuego. Y entonces aquí en el verso 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso te puede confundir si tú no entiendes estos versos bien, especialmente la segunda parte del 15. Dice, me perdonan que el español no me sale. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ve, te da la impresión como que él va a ser salvo por el fuego. Aleluya. Pero esto no es lo que esto está indicando. Porque si tú lees este texto o estos textos fuera de su contexto, entonces se convierten en un pretexto. Aleluya. Santo, ¿verdad? Si yo leo estos textos
fuera de su contexto, entonces se convierten en un pretexto, y esto es lo que está pasando aquí. Fuera de su contexto pueden ser un pretexto para justificar o para respaldar esta doctrina falsa de la Iglesia Católica Romana. Esta doctrina, esta enseñanza incorrecta que ellos están proclamando. Pero para leer las cosas tú tienes que entender el contexto. Vamos a hacer eso. Vamos a ir al principio. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 3, el mismo capítulo, pero vamos a ir más adelante. ¿Sabe qué? Vamos a empezar en el verso 1. ¡Ja! Capítulo 3, verso 1. Vamos a empezar ahí. Dice, el tema para esta sección en la Biblia dice, colaboradores de Dios. Es lo que dice. Colaboradores de Dios. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Amén. Esa es la traducción que yo uso. No la única, pero la principal. Entonces dice aquí, colaboradores de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Colaboradores. O sea, un laborador es alguien que trabaja. Alguien que tiene un trabajo asignado hacia ellos, o alguien que ha aceptado una responsabilidad o obligación, aceptado una responsabilidad o obligación dada por otra persona, ellos la aceptan. Eso es un laborador. Entonces, pues, colaboradores quiere decir laboradores que están trabajando juntos para la misma misión, o trabajadores que están trabajando juntos para cumplir unas obligaciones o unos deberes o como tú quieras decirlo, de una persona. Y entonces, si somos colaboradores de Dios, entonces eso quiere decir que tú y yo, todos nosotros estamos trabajando juntos, colaboradores juntos. ¿Por qué? Para Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha encomendado para nosotros? Él ha encomendado que nosotros hagamos y vivamos de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Entonces, pues con ese tema que está en la Biblia, vamos a decir, dice aquí, verso 1, de manera que yo, hermanos, aleluya, Pablo, hablándole a la iglesia en Corintio, le dice, de manera que yo, hermanos, está hablando con cristianos, él no está hablando con gente que no creen. Esto es bien importante, entender que en esta parte de la Biblia, Pablo le está hablando a gente que creen. No estamos hablando de impíos, no estamos hablando de gente en rebelión contra Dios, estamos hablando de hermanos en la fe, hermanos y hermanas en la fe. Dice aquí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo a ellos que él no puede hablarle a ellos de cosas avanzadas o cosas más complicadas cuando vienen las cosas de Dios, porque ellos no han terminado de aceptar la palabra y vivirla. ¿Me entiende? Ellos no han, es como esa gente que dicen que creen en Dios, pero no viven de acuerdo a la palabra. Pues todavía están en la carne. Por eso es que dice que yo no te puedo hablar como a espirituales, porque no han llegado a ese nivel de fe. No han llegado a ese nivel donde ellos se sacrifician ellos mismos, sacrifican las pasiones de su carne, las pasiones del cuerpo, para poder vivir en santidad. ¿Ve? Ese es el problema que él está tratando de hablar aquí. Entonces le dice, pues como no te puedo hablar como a espirituales, te voy a hablar como a carnales, o sea, gente nueva, unos bebecitos. Por eso es que dice, como a niños en Cristo, ¿ve? Como niños en Cristo, porque ellos todavía necesitan leche. Un bebecito que no tiene dientes no puede comer la comida dura, la comida sólida, no resiste, no puede, su cuerpo no puede recibirla, le hace más daño que beneficio.
So, la comida se muele en preparación, se muele y para que sea casi como un líquido, para que entonces cuando entre el cuerpo pueda recibirla. El cuerpo está preparado para recibir y puede ser de beneficio. Entonces, por eso es que él no puede hablarle a ellos de cosas difíciles. Por eso él le dice en verso 2, os di a beber leche y no vianda. ¿Ve? Porque ellos no iban a entender dónde él iba a ir. Él tenía que quedarse en lo básico, ¿verdad? Entonces dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, ¿ve? Porque no eran capaces cuando él primero le presentó el evangelio, que se espera, porque eran niños en Cristo, ¿verdad? Pero él dice, ni sois capaces todavía, o sea que ha pasado el tiempo y todavía no llegan, todavía no viven, todavía no se comprometen. Santo Jesús, esa es la palabra. Entonces verso 3 dice, porque aún sois carnales, ¿ve? Porque aún ellos son carnales. Pues habiendo entre vosotros, mira por qué eran carnales, celos, contiendas, y disensiones. ¿Ve? Ese es el problema. Entonces, por causa de todas esas cosas, esta gente no están en un nivel de fe donde deben estar. Todavía están con cosas del hombre natural, de la carne. Todavía están en esas cosas. Entonces, por eso es que él no puede hablarle a ellos con las cosas más allá. Entonces, pero otro problema, y aquí es donde empieza las cosas, ¿ok? Él habló de sus debilidades, ¿verdad? Porque todavía están pecando, ¿ok? Entonces, pero mira otra cosa que ellos están haciendo. Dice aquí, verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Ve? Ahora hasta entre ellos también unos, porque fueron llevados a la palabra por Pablo, se creen mejor que los que fueron llevados a Dios por Apolos, o los que fueron enseñados o discipulados. Ahora en dos campos, en vez de ser una iglesia unidos, colaboradores de Dios, porque ¿qué? La palabra viene de Dios, ¿verdad? En vez de ser unidos, se están separando. Hay contienda entre ellos porque di que este fue estudiante de Apolo, este fue estudiante de Pablo, y entonces por eso es que hay celos. Aleluya. Por eso es que dice aquí que hay celos, porque hay contiendas, porque hay disensiones. Por eso es que hay esas cosas, porque hay división en la iglesia. Y antes de irme para otras cosas, porque de aquí, mira, de aquí se puede predicar unas cuantas cosas, ¿ok? Pero mira aquí, entonces dice Pablo en la última parte del verso 4, ¿no sois carnales? O sea, usted hablando todas estas cosas y me van a decir que no son carnales. Entonces en verso 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Ve? Entonces él está estableciendo aquí que una persona no es para recibir gloria, un ser humano no es para recibir la honra y la gloria, es Dios. Ese ser humano solo es un instrumento para las cosas de Dios. ¿Ve? Pero el que recibe esa palabra viene de Dios, no del ser humano, ¿verdad? Y entonces él empieza a explicar. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. O sea que hasta el Señor es el que da, el regalo, el don, los talentos. Él es el que da. Entonces esa persona te va a instruir y nada más puede instruirte de acuerdo a lo que Dios le da. Porque es que ellos no tienen control. Ellos solo son un instrumento. Es Dios el autor. ¿Ve? Entonces, le dice aquí. Entonces dice cómo ellos colaboraron. Mira, así como ellos colaboradores, así como ellos lo hicieron. Mira lo que dice, verso 6. Yo planté, o sea, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Ve? Uno hace una parte, el otro hace otra parte, pero al fin del día, es Dios que da
el crecimiento, ¿ve? ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Y esos que saben de la palabra entienden que uno puede resistir el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de contienda y celo y otros pecados. Si no hay disciplina en tu vida, entonces no puedes ser discipulado y entonces no puedes crecer porque está estancando el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti por causa de tu decisión de todavía estar en la carne. Aleluya. Entonces, ¡au! Dice aquí, el verso 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ok, ahora está abriendo las puertas para lo que viene. Mira lo que él dice. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, nosotros siendo colaboradores de Cristo y trabajando las cosas de Dios y poniendo nuestro esfuerzo para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros dones, con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, pues de acuerdo en cómo yo hago eso, es como yo voy a ser recompensado. ¿Ve? Porque yo soy un creyente, eso no es de ser recompensado, o sea, con mi salvación. No, estamos hablando de ya esa gente que creen. Estamos hablando de creyentes de Dios que ahora tienen que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cómo yo vivo eso es lo que va a dictar en cómo yo voy a ser recompensado en el cielo. Entonces dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ok, mira, esto es bien importante para entender lo que viene. Mira lo que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ok, good. Ya yo expliqué eso. Entonces, y vosotros, o sea, ellos, los corintios, sois labranza de Dios. O sea, que lo que ellos son es lo que Dios ha dado. O sea, el crecimiento viene de Dios. Y entonces dice edificios, edificio de Dios, un edificio. No edificios, edificio, uno de Dios. Todos ellos, todos los que trabajan, o sea, Apolos, Pablo, para enseñarle a la gente que deben de recibir la palabra, para el crecimiento de ellos, son labranza de Dios porque el crecimiento viene de Dios. Entonces todos ellos más nosotros estamos edificando un edificio, o sea, el cuerpo de Cristo a través del mundo. El templo de Dios, la iglesia de Dios mundial es una iglesia. Entonces, entendiendo eso, estamos hablando de labor para Dios. Y estamos hablando de cómo va a ser recompensado de acuerdo a esa labor para hacer un edificio. Aquí donde estamos cercando los versos. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él está explicando que él, siendo alguien que fue, acuérdense que Pablo fue entrenado en la escuela más mejor que había de los fariseos y debajo del discipulado, del entrenamiento de this guy, ¿cómo se llama? Gamaliel. Porque Gamaliel fue el maestro de todos los maestros en ese tiempo, en eso de entrenar los fariseos. Pablo tenía un conocimiento súper profundo. ¿Me entiendes? Algo que él no podía compartir con ellos porque no estaban preparados. Entonces, por eso es que él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, él le dio a ellos el fundamento. Y dice, y otro edifica encima. Él dio el fundamento y entonces a través del crecimiento de ellos y el labor que ellos van a hacer para Dios, igual como el labor que hizo Pablo, entonces yo digo Apolo, entonces ¿eso qué? Eso edifica encima de la fundación, pero es una fundación y es que construir encima de esa fundación. Entonces dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ok? Mira, pero
cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, ten cuidado en cómo es que tú vas a edificar encima. Por eso es que dice sobre edifica. Sobre es encima, edifica es construir, ¿verdad? Sobre edifica por encima de esa fundación. O sea, ten cuidado en cómo es que tú vas a hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas, porque tú tienes que tener cuidado cómo tú vas a construir encima de esta fundación que yo apuesto que Dios me ha dado. ¿Ve? Eso es lo que le está diciendo. Y entonces dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, que nadie puede venir con otra enseñanza diferente para poner edificación sobre este fundamento que ya ha sido puesto. ¿Y quién es el fundamento? Es Jesucristo, nadie más. El fundamento del evangelio que aplica a nosotros como gentiles es la fundación que hizo Jesucristo, lo que cumplió Jesucristo en la cruz, lo que hizo Jesucristo para nosotros y todo lo que Él enseñó y predicó. Jesucristo es la fundación. Él es la fundación, no puede haber nada más. Entonces, dice aquí, entonces que empieza el verso 12. Que leímos ahorita. Entonces, entendiendo de qué se está hablando ahora, aleluya, en el contexto estamos entendiendo el texto. Ahora entendiendo que lo que Pablo está hablando de las obras y cómo las obras deben de ser edificadas por encima del fundamento de Jesucristo, entendiendo que de eso es lo que estamos hablando, entonces podemos leer estos versos. Y empieza así. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, o sea, él está usando esto como símbolos de labor que se está poniendo hacia adelante para construir encima del fundamento que es Jesucristo. Entonces, simbólicamente, estos son los trabajos. Y él dice, si alguno, sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Mira las primeras tres. Oro, plata y piedras preciosas. O sea, que son trabajos, mira, de primera calidad, de total sacrificio. ¿Sacrificio por qué? Porque para hacer las cosas como Dios quiere, tú no puedes vivir en la carne. Hay un sacrificio. ¿Por qué? Porque tú tienes que pelear contra la naturaleza de tu cuerpo y tus deseos para ser santificado y hacer las cosas de acuerdo como Dios las quiere. Pero mira los otros materiales. Después de decir oro, plata, piedras preciosas, entonces empieza a decir madera, heno, hojarasca, que son cosas que no son sólidas como el oro y la plata, ni tienen el mismo valor. Pero mira, pon atención. Verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué se va a hacer manifiesta? La obra de cada uno. De eso estamos hablando, no estamos hablando de la persona. ¿Ve la diferencia? Estos versos no se concentran en la persona, se concentran en las obras de las personas. ¿Ve? Y no son obras que se hacen para uno tratar de salvarse, no, son obras que se hacen porque tú eres salvo y tienes agradecimiento y amor para Dios porque te salvó. No es que tú lo estás haciendo para recibir la salvación, lo estás haciendo porque ya recibiste la salvación. En agradecimiento, ¿verdad? Entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Por qué el día? Aleluya. ¿Qué es lo que eso significa simbólicamente en la palabra? El día es Dios. Dios es la luz. Por eso es que todo se va a ver en el día. ¿Por qué? Porque Dios va a poner en la luz todo lo que se ha hecho, bueno o malo. No hay secreto para Dios. Él sabe todas las cosas. Aleluya. Desde ahí se puede ir para otro lado, otra predicación. Pero anyway, dice aquí, pues, ¿ok?
Mira, estamos todavía en el verso 13, que todavía es parte del verso 12, porque no se ha terminado la oración escrita, es que los versos dividen, ¿ok? Y dicen aquí, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, por el fuego será revelada, o sea, por el fuego que consume, ¿verdad? Porque Dios es, ¿qué? Fuego consumiente, yo creo que se dice en español, an all consuming fire, ¿verdad? Para que ustedes que son bilingües me entiendan, aleluya, y los que nada más saben español, pues ten paciencia, pero básicamente que Dios es un fuego consumidor, y Él va a quemar, ¿qué? Todo lo que no es bueno. ¿Ah? Por eso es que cuando tú vienes a Dios y el Espíritu Santo te sella y el fuego del Espíritu te quema, ¿qué está quemando? Las impurezas que están en ti, o sea, tus deseos carnales. Pues lo mismo con tus obras, lo mismo con tus obras. Cuando tú hagas todas estas cosas y vayas para el cielo, Dios va a mirar a estas cosas para ver si es posible darte una recompensa. ¿Ah? Aleluya, y no estamos hablando de la salvación, ya tú eres salvo. Estamos hablando de lo que Dios te va a dar de acuerdo a lo que tú hiciste aquí en la tierra por Él. De eso es lo que estamos hablando. Que al fin del día toditos vamos a agarrar nuestras coronas y tirarlas a los pies de Dios. Aleluya. Leen la palabra, Santo Jesús. Pero anyway, el punto es que hay recompensa. Entonces, pues el fuego las probará. O sea, Dios va a poner en prueba estas obras. Estas obras van a ser probadas. Y hasta antes de eso, tú vas a ver que la gente que predican falsa doctrina, aleluya, a luz va a salir la falsedad de lo que ellos están enseñando, Santo Jesús. ¿A través de qué? La palabra, que es que palabra de Dios, aleluya. ¿Ah? Mira, aleluya, Santo Dios, es que Dios es grande. Aleluya. Entonces dice aquí, verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea que si esa persona trajo oro, plata, piedras preciosas, y si esas cosas se ponen a través del fuego, en el otro lado del fuego van a salir puras, van a salir todavía ahí intactas. Aleluya. ¿Por qué? Porque son cosas puras, son cosas que pueden resistir el calor, que pueden resistir las pruebas, pueden resistir el examen que Dios va a hacer para ver si lo que hiciste es correcto. Van a poder resistir, porque son cosas buenas que tú hiciste, son cosas buenas de acuerdo a la voluntad de Dios, si es que son como el oro y la plata y piedras preciosas. ¿Ah? Por eso es que dice Santo Jesús, si la obra permanece, que se usó para edificar, recibirá recompensa. Pero entonces el 15, aquí viene el otro lado. Si no es que no, si, aleluya, el otro lado de esto, el 15 dice, si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué va a sufrir la persona? Pérdida, no pérdida de la alma, pérdida de recompensa. ¿Ve? Esa es la diferencia, porque después dice aquí, si bien él mismo será salvo, ¿ve? Él mismo será salvo, la persona será salvo, aunque así como por el fuego. O sea, él sufrirá pérdida, ¿por qué? Por las obras, ¿ve? La persona que está, lo que está siendo examinado o purificado por el fuego es las obras de las personas. ¿Por qué? Porque la persona que viene con cosas incorrectas o con cosas que pues que no llegan al mérito, al estándar que Dios puso, ¿cómo qué? Pues te voy a decir como madera. ¿Qué pasa con la madera cuando se pone por el fuego? Se quema, se destruye. En el otro lado sale ceniza. No vale. Heno, horazca, lo mismo. Esas cosas no resisten fuego, no pueden resistir el examen, no llegan al estándar de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Por eso es que él sufrirá pérdida
¿Pérdida de qué? Pérdida de recompensa. Estamos hablando de las obras que van a ser examinadas, no la persona. Entonces, para decir que estos versos, Santo Jesús, justifican o respaldan o enseñan que la persona que muere, que no está perfectamente santificada, tiene que ir para un sitio temporario para sufrir por fuego, por dolor, por tormento, para ser purificado, para después de llegar a Dios. Esto no está respaldando esto, porque esto no está hablando de una persona siendo purificada por fuego. Está hablando de obras de una persona. ¿Ve? Esto no enseña eso, brother. Esto no enseña purgatorio, no respalda purgatorio, no hace nada para el beneficio de esa doctrina. Por eso es que esa doctrina es incorrecta. Ya van 3 videos, mi gente. Por favor, examinen la palabra ustedes mismos. Si ustedes se encuentran en el catolicismo, por favor, estudien. Esto es bien importante. Abre la palabra. Examina las cosas. El único estándar es la palabra. Si lo que la gente te enseña y lo que la gente habla no cae de acuerdo a la palabra, no sirve. No sirve, mi gente. Santo Jesús, mi alma te alaba. Ten cuidado. Y para terminar, para darte los versos después, dice aquí, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ve? Pero eso es lo que él todavía está reclamando esas cosas. Por eso él dice, ustedes no entienden que deben de ser uno. Ustedes no entienden que no debe de haber celos, y disensión y división. Ustedes no entienden eso. Él está regañándolos a ellos por no salir de esas cosas de las carnes y por no unirse como colaboradores de Dios. Ese es el problema. Pues de eso es lo que estamos hablando. Por eso es que dice aquí, ustedes no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Si ellos reconocieran que el Espíritu Santo mora en ellos, ellos no deberían de hacer esos pecados, porque ellos van a saber, si entienden que el Espíritu Santo está en ellos, que ellos están retardando el proceso que el Espíritu Santo quiere hacer con ellos. O sea, de aumentarle la fe para que ellos puedan mirar hacia arriba, y no a las cosas aquí terrenal. Para que ellos entiendan que solo hay un Dios y un Espíritu Santo que viene. La Trinidad es un Dios. 3 personas en uno. Esas 3 personas hacen un Dios. 2 gente, una mujer y un hombre se casan para hacer un matrimonio, pero son 2 personas, pero hacen un matrimonio. 2 personas hacen un matrimonio, pues 3 personas hacen un Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno tiene su función porque son colaboradores en lo que se tiene que hacer como Dios y para Dios. El Padre manda al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús el Hijo se lo pidió. ¡Aleluya! Santo, por eso es que el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Jesús se fue y dijo que era para el beneficio de nosotros que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no fuera así, no pudiéramos hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos aquí. No sé si esa es la palabra correcta, pero ustedes me entienden. Esto no está hablando nada del purgatorio ni nada de eso. Y dice aquí, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Y eso también es respaldado en la palabra. No estamos hablando de nada más de un instante. Aleluya. Por eso es que nadie puede tomar un verso y tratar de hacer una doctrina entera, porque eso tiene que ser algo respaldado por la palabra en su totalidad.
Porque cualquiera puede sacar un texto fuera de su contexto y hacerle un pretexto para una tontería. Aleluya. Y eso trae confusión a esa gente que son, ¿qué? Niños en Cristo. Los inmaduros en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no han aprendido y no han podido, ¿qué? Establecerse y ponerse sólido en esos fundamentos de Jesucristo para poder, ¿qué? Tener la armadura de Dios. La armadura espiritual. Imposible usar esa armadura si tú no eres maduro en las cosas de Dios. Imposible que un nene chiquito pueda recoger una espada que pesa 20, 30 libras. Es imposible. Pues si tú eres un niño en Cristo, entonces ¿cómo tú vas a agarrar la palabra para enseñarla si no la entiendes? Si no la has escudriñado, si no la has estudiado. Así es como viene la falsa doctrina. Así es como llega. Por culpa de esas cosas. Santo Dios. Vamos a terminar aquí con este video. El tercer video del purgatorio. Y si después de este tercer video hay preguntas, por favor, mande las preguntas a través de mensaje o a través de un comentario en el video. Pero mi gente, es que tenemos que entender la palabra y leerla de acuerdo a su contexto. No es bueno leer un verso y más nada. Tiene que leer los versos antes y los versos después. Y si puede encontrar la historia detrás del sitio o del ambiente de donde cuando se escribió esto, para que más todavía tú entiendas en profundidad lo que estaba pasando y el por qué ellos estaban hablando de esto. Y entonces sí es que vas a entonces poder tener un entendimiento bueno y sólido con las cosas de Dios y en la palabra de Dios. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos la semana que viene.